Muy buenas amigos, estamos de vacaciones por el Día de los Trabajadores, un momento muy importante para el turismo en China. Bueno, más bien son vacaciones entre comillas porque se trata de un puente largo de 5 días y además a mucha gente le va a tocar trabajar otro fin de semana para poder tener todos estos días festivos seguidos. Pero bueno, se puede decir que son las primeras vacaciones en las que se puede hacer un viaje decentillo desde que comenzó la epidemia. Nosotros normalmente nunca viajamos en estas fechas porque suele estar todo a reventar de gente. Y ojo, a mí también me gusta el ambiente, pero a ese nivel ya me parece difícil de disfrutar. Aún así, queríamos enseñaros un lugar turístico para que veáis cómo están funcionando en estas circunstancias tan especiales. Y por eso ayer por la tarde y hoy al mediodía hemos ido a un templo muy famoso del pueblo de Lele. Sin duda esta es la atracción más famosa de Danyang y cuando hemos llegado nos hemos encontrado el parking lleno de coches. Y luego para poder entrar al recinto hay un punto de control en el que tienes que dejar tus datos personales y donde además te toman la temperatura. Supongo que la información que dejas para poder entrar es el precio a pagar para poder participar en este tipo de actividades, porque de acuerdo con las autoridades en materia de seguridad deberíamos ser capaces de poder trazar los posibles contagios que se podían producir por todo esto. Y de esta manera saben quiénes han entrado y de dónde son, de manera que si luego se producen contagios se puede avisar a todas esas personas o se les puede poner en cuarentena. Pues eso, nosotros hemos estado grabando un poco el ambiente. La verdad es que es un sitio bastante bonito. En China es muy habitual que los lugares religiosos tengan una faceta turística y esto en parte se debe a que no reciben apoyo económico del gobierno, o al menos no reciben el suficiente apoyo como para poder mantenerse solo con sus actividades religiosas. Entonces muchas veces necesitan convertir los templos en una especie de atracción turística. Bueno, este templo es un poco especial porque al mismo tiempo es una especie de monasterio y ofrece por ejemplo retiros de meditación donde te ofrecen alojamiento y comida y con todo eso también sacan bastante dinero. No se fía del extranjero la cabra. A ver, que te doy unas lechuguitas ahí. Mira, mira qué tierno. Come, come. Come. Pero el problema es que tanto ayer como hoy el propio templo estaba cerrado. O sea, solo podías estar en los alrededores, que sí, que también son muy agradables, son muy bonitos, muy cookies, lo que quieras. Pero de esa manera le falta ese elemento de patrimonio histórico o cultural que también le da mucho valor, por supuesto. Es que para muchos no tiene sentido ir a ese sitio si no puedes entrar en el templo. Pero bueno, en China también hay muchos turistas que viajan principalmente en busca del ambiente social, del jaleillo. Básicamente quieren ir donde está la gente disfrutando del tiempo libre. Y desde luego así se pueden hacer un montón de cosas divertidas con los niños o en familia. Pero a Lele y a mí, que todavía no estamos en esa situación, tampoco nos resulta demasiado interesante. ¿Verdad que sí, Lele? Ven aquí, ven aquí. Es que Lele ya sabéis que está convaleciente todavía. ¿A ti te gusta este tipo de turismo, Lele? No, prefiero ir a los sitios más tranquilos y con menos gente. De hecho, ayer por la mañana fuimos a un pueblo precioso que está bastante lejos de aquí. Fuimos en coche porque estos lugares son un poco difíciles de visitar de otra manera y es el tipo de sitio al que a nosotros nos encanta ir en este país. Y además preferimos enseñaros este tipo de sitios porque sabemos que su acceso es bastante complicado para los turistas extranjeros. Pero bueno, a lo que vamos, el sitio era precioso, con unas casas antiguas de adobe y de piedra que yo no había visto nunca en esta provincia. Algunas de esas viviendas han sido renovadas y convertidas, por ejemplo, en restaurantes para los turistas, pero en algunas de ellas es muy evidente el paso del tiempo y de hecho esta aldea tiene 400 años de historia.
En fin, todo precioso, muy poquitos turistas, todo para nosotros prácticamente, hasta que allí empezaron a llegar un montón de policías alertados por la presencia de un extraño que por supuesto era yo. Nos preguntaron de dónde veníamos, se lo explicamos y nos dijeron que los extranjeros no podían estar allí. Y yo me puse en plan todo indignado ahí, pero esto es discriminación, porque yo llevo 4 meses aquí desde el comienzo de la epidemia, tuve la oportunidad de volver a España y me quedé aquí. Yo di por hecho que ellos pensaban que yo acababa de llegar de España y les demostramos que no y ellos seguían R que R. Y allí había más de 10 agentes de policía, lo cual yo nunca había visto en todos estos años en China. Pero al final resulta que todo eso no tenía nada que ver con el virus, porque nosotros sin tener ni idea nos metimos justo en una zona en la que desde hace muchos años los extranjeros no podemos acceder por motivos de seguridad nacional. Es decir, si eres extranjero y quieres ir a esa zona necesitas pedir un permiso especial, permiso que nosotros no teníamos porque no nos habíamos enterado de las normas. Y entonces, después de aclarar el malentendido, me pidieron los datos y me dijeron que habíamos cometido una falta que podía ser grave. Pero bueno, con mi reacción inicial de indignado, es que esto es discriminación y tal, se dieron cuenta de que yo realmente no tenía ni idea de las normas que había allí. Lele tampoco sabía nada y de hecho a nosotros en su pueblo nunca nadie nos avisó de que no podíamos ir allí. Y al final uno de los agentes nos dijo, mirad, lo mejor es que os vayáis ya antes de que vengan otras autoridades, que hoy es día festivo, no les va a hacer ninguna gracia venir hasta aquí y como vengan seguro que os empapelan. De hecho, cuando íbamos andando hacia el parking nos cruzamos con otro coche de policía y entre que íbamos con las mascarillas y así haciéndonos un poco los locos no se dieron cuenta. Y bueno, ya sé que esto contado así puede sonar hasta divertido, pero hay que tener mucho cuidado en China a la hora de salirse de las rutas turísticas. Esto en la mayor parte de la geografía del país se puede hacer sin ningún problema, pero puede que sin daros cuenta acabéis en los alrededores de una zona militar o de acceso restringido. Y claro, luego hay que explicarlo, nosotros nos las apañamos, yo tengo a Lele que habla mandarín y yo también me las arreglo con el idioma. Pero si vas solo y no te puedes comunicar, puedes acabar en una situación bastante complicada. Hombre, no te van a meter a la cárcel por eso, pero si no eres capaz de demostrar que has acabado ahí porque eres un poco demasiado aventurero o un tanto despistado, es posible que tengas que pasar un buen rato hasta que todo eso se aclare. Y claro, si ya tienes programado el resto del viaje, esto quiere decir que a lo mejor pierdes el tren, el autobús, etc. Además, si acumulas este tipo de experiencias, puede que en el futuro tengas más dificultades a la hora de solicitar una visa. A mí las autoridades ya me habían avisado sobre otras zonas delicadas de esta provincia, porque debido a algunas de las guerras que hubo en el siglo pasado, parte de la industria militar que había en el noreste se desplazó hacia el centro del país. Y entonces, si venís a visitar provincias como esta, como Hubei, que tampoco son muy populares dentro de los circuitos turísticos, es más posible, aunque bastante improbable, que os ocurra esto. Por ejemplo, ya os contamos que el abuelo de Lele trabajó en una fábrica que reparaba aviones militares, y yo cuando empecé a visitar el pueblo de Lele solía ir mucho a esa zona, pero no por los aviones, sino por su carácter rural. Y más de una vez me ocurrió que me metí donde no debía y los vecinos llamaron a la policía. Y además yo entonces todavía no tenía la costumbre, que en realidad es una norma, de registrarme en el pueblo de Lele cuando venía a pasar unos días. Porque esto también es algo que nos pasa mucho a los extranjeros que residimos en este país. Que pensamos, bueno, yo ya tengo el permiso de residencia en la localidad en la que trabajo, así que luego puedo moverme libremente por toda China. No, amigos, no, esto no es así. Cada vez que tú te mueves a otro pueblo o a otra ciudad para pasar la noche, tienes que registrarte en la policía. Si vas a un hotel no pasa nada porque se encargan ellos de registrarte. Pero en mi caso, cuando yo vengo al pueblo de Lele, o si os invita un amigo chino a pasar el año nuevo en su casa, algo bastante habitual, esa persona os tiene que acompañar para registrar vuestra residencia temporal en comisaría. Es más, tengo un compañero de trabajo español que, igual que yo, durante el año nuevo chino se fue a la provincia de su mujer, pero no se registró como residente temporal porque no sabía que era necesario, y eso que él llevaba ya unos cuantos años en este país. Y claro, esta vez con la epidemia ha sido un episodio bastante complicado para él. En cualquier caso, volviendo al tema del turismo, está bastante claro que no va a volver a ser lo que era. Y en muchos sitios, además de los controles que os hemos enseñado antes, también tienen limitaciones para el número de visitantes. O no se puede acceder a ciertas zonas en las que la gente tiende a acumularse. Por todas estas razones, al final nosotros preferimos hacer turismo entre comillas en las zonas rurales de China. Preferiblemente en las zonas con menos visitantes. Y de hecho, la gran mayoría de nuestros vídeos están grabados en lugares así. Aunque claro, si quieres ir a estos lugares necesitas una moto, un coche o pasar mucho tiempo en el autobús y hacer unos cuantos transbordos.
difuntos. Hombre, también es verdad que hace unas semanas, con las vacaciones de 3 días que tuvimos por el Día de los Difuntos, algunos destinos turísticos estuvieron a rebosar de gente y algunos dijeron, ya veréis, en unas semanas otro nuevo brote de coronavirus. Pero parece que no ha sido así, por lo que es posible que con el tiempo se flexibilice el asunto. Para estas vacaciones esperaban un 60% de los visitantes del año pasado, pero si no tenemos más contagios es posible que en verano vaya mejor. Pero a ver, el hecho de que aquí estemos volviendo poco a poco a la normalidad en el sector del turismo no quiere decir que en otros países se pueda hacer lo mismo. Porque en China, ya lo habéis visto con nuestros vídeos desde el comienzo de la cuarentena, hemos tenido unas medidas de contención durísimas y gracias a ello en amplias zonas del país el virus ya no está entre nosotros. Pero claro, si esto se hace en un país en el que cada día hay muchos contagiados y muertos más, puede ser un desastre. Aquí en China eso sería imposible y daría igual cuánto presionasen los empresarios del sector turístico porque el gobierno no les iba a permitir abrir. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!